En este nuevo módulo queremos estudiar las características espectrales de modulaciones digitales. Vale decir, cuál es el aspecto en el dominio de la frecuencia, cuál es la distribución en frecuencia de la energía de las señales utilizadas en modulaciones digitales. Cuáles son buenas características, cuáles son características que uno quiere evitar. Y aquí tal vez la primera afirmación y más importante es que la representación geométrica de señales nos ha enseñado que la forma de los pulsos base no es relevante, no impacta para el desempeño de probabilidad de error. Y esto lo vemos, por ejemplo, en esta lámina de acá, donde analizamos a partir de el espacio de señales la probabilidad de error de BPSK y encontramos la expresión conocida, un medio ERF complemento de la raíz de EBIT dividido por N0. Y si miramos esa expresión con detención, nos vamos a dar cuenta que en ninguna parte de esta expresión hay alguna alusión a la forma de la señal. La probabilidad de error depende exclusivamente de la energía invertida en cada bit con respecto a la potencia del ruido térmico. Entonces, pareciera ser que cualquier señal, cualquier pulso base, es igualmente bueno para transmitir BPSK siempre que tenga energía bit. Entonces, si es que la forma de la señal no impacta el desempeño de probabilidad de error, entonces, ¿cuál sería un motivo por el cual escoger uno u otro tipo de señal? Entonces, ¿por qué escoger uno u otro tipo de señal? Y aquí cuando hablo de tipo de señal, hablo de, por ejemplo, un pulso rectangular como pulso base. El pulso rectangular tiene una cierta amplitud, 1 partido por raíz de t, cuando es un pulso de energía unitaria, y duración t. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de phi sub r de t, el pulso rectangular. Pero uno perfectamente también podría plantear el uso de un pulso Manchester, donde tenemos dos pulsos de duración t medio, uno de tamaño amplitud positiva, uno de amplitud negativa. En total, la duración también es t. En t medios hay una transición y la amplitud también es 1 partido por raíz de t, justamente porque
interesa que este pulso Manchester tenga energía unitaria. Entonces, en estos dos casos podemos decir que una transmisión de energía bit es amplificar estos dos pulsos por un factor raíz de bit, y con eso se logra exactamente la misma probabilidad de error. Este pulso lo vamos a llamar phi sub m de t. Y hagamos el ejercicio de tomar transformada de Fourier en ambos casos. Entonces, en un caso vamos a obtener acá en frecuencia la transformada de un rectángulo. Sabemos que la transformada de un rectángulo es una función seno de x sobre x, que tiene más o menos ese aspecto. Y sabemos que tiene cruces por t, cruces por 0 en múltiplos de 1 partido por t. Esto acá es el espectro de magnitud de la transformada de Fourier del pulso phi sub r, y esto es igual a raíz de t veces sinc seno de x sobre x de ft. En el caso del pulso Manchester, la transformada de Fourier que desarrollamos en una cápsula anexa tiene la siguiente forma. Estoy haciendo marcas en múltiplos de 2 partido por t. Entonces tenemos aquí 2 partido por t. Y los pulsos Manchester tienen un espectro que tiene cruces por 0 en múltiplos de 2 partido por t, pero también en 0. No hay un lóbulo único principal. Y después hay lóbulos laterales que tienen también ese mismo ancho. Y en este caso, phi sub m de f en módulo es igual a raíz de t veces seno al cuadrado de pi f t medios dividido por pi f t medios, y esto está desarrollado en una cápsula anexa. Entonces, si miramos las características espectrales de estos dos pulsos, vemos que de alguna forma la energía del pulso rectangular está más concentrada en torno a la frecuencia portadora que en el caso de el pulso Manchester. Pero por otro lado, el pulso Manchester tiene una transición en el dominio del tiempo que puede ser utilizada para efectos de sincronización en un receptor. Todo pulso Manchester, sin importar si la transmisión es un 0 o un 1, tiene una transición, y esa transición entonces garantizada en cada tiempo de símbolo puede facilitar las tareas de sincronización. Entonces se gana tal vez en menor complejidad de implementación de un circuito, de un bucle de sincronización, sacrificando características espectrales en el sentido de que la transmisión en el espectro frecuencia tiene un ancho de banda algo más grande. La pregunta es, ¿cómo podemos estudiar esto formalmente? ¿Cómo podemos definir formalmente ancho de banda? ¿Cómo podemos encontrar pulsos que desde el punto de vista de sus características espectrales tengan un ancho de banda aceptable o que cumpla con ciertos criterios de diseño?
y cómo podemos encontrar ese tipo de pulsos. De eso se trata este módulo que estamos iniciando ahora.